queridos amigos de la red, aquí estamos de nuevo en www.visionglobal.net.be. Pueden seguirnos, por supuesto, a través de esta página, a través del Twitter de la estación, que es @visionglobal1 en número, y a través de mi Twitter personal, que es @trinomarquezc. Conmigo está en el control técnico Ramón Arias. Bueno, yo quisiera dedicarle hoy mis reflexiones, mi visión al tema de la situación económica del país, porque hace apenas unos días el Banco Central de Venezuela presentó el informe correspondiente al primer semestre del año 2013. Las cifras son realmente alarmantes, por no decir catastróficas. Catastróficas si comparamos esas cifras con las de un país petrolero, con las mayores reservas de petróleo aparentemente del mundo. Siempre hay que decir aparentemente, porque como hay tanta opacidad en la información, puede ser probable que el gobierno esté inflando las cifras, pero de todas maneras, aunque no seamos la primera potencia en materia de reservas de crudo, desde luego que Venezuela ocupa un lugar importantísimo en escala planetaria. Entonces, sorprende que un país con estas ventajas aparentemente tan importantes, al cual la naturaleza ha dotado de enormes riquezas, presente un desempeño tan mediocre, tan pobre como el que ha exhibido desde hace ya bastante tiempo, pero especialmente en este semestre, que quisiera examinar no con detalles extremadamente minuciosos, porque yo no soy economista, soy sociólogo y me interesa la economía en tanto y en cuanto repercute sobre la calidad de vida de la gente y modifica el estándar, la calidad y las expectativas de vida de la población. Hay algunos datos que son muy importantes, muy interesantes. Primero es el de la inflación. Para el año 2013, el gobierno se había fijado como meta una inflación global a lo largo de los 12 meses entre 14 y 15 puntos porcentuales. Bueno, el primer semestre, los primeros 6 meses del año, cierran con una inflación de 25%. Es decir, es superior en la primera mitad del año, es superior 55, casi 60% a la meta que se había propuesto el gobierno. Y de esto llama todavía más la atención que la inflación en alimentos, que es el rubro que más afecta a la población venezolana y particularmente a los sectores más pobres, porque el ingreso de la familia pobre se destina esencialmente a cubrir los costos en alimentación, y por eso es la que más sufre producto del incremento sostenido de los precios, de la inflación. Bueno, en alimentos fue 39.7%, es decir, bueno, vamos a redondearlo en 40%. Es decir, 50% más que la inflación promedio en el plano nacional. Esto ha sido una verdadera bomba sobre el bolsillo y sobre la calidad de vida de la gente, porque está afectando un rubro excesivamente sensible, que es el de la comida. Hay que alimentarse por lo menos 3 veces al día. Eso es lo que recomiendan las organizaciones internacionales y lo que recomienda el sentido común para llevar una vida sana y para reponer las energías de la actividad diaria. Entonces uno no puede postergar, no puede decir, bueno, yo en vez de comer hoy como dentro de una semana, no. Hay que comer todos los días y hay que comer 3 veces al día por razones de salud y de sobrevivencia.
Bien, resulta que ese sector ha sido el más afectado, el más impactado por la inflación. A su vez, en el ramo de los alimentos hay productos de altísimo consumo, por ejemplo, todos los vegetales, las hortalizas, frutas que son perecederas, que no pueden guardarse por mucho tiempo, no son como los enlatados, sino que hay que consumir diariamente, han tenido un crecimiento también muy alto. Está por encima de 60% del crecimiento de los productos de origen vegetal. Es decir, todo lo que tiene que ver con la economía agrícola, con el sector agrícola, está sufriendo muy fuertemente los embates de la inflación, de unos costos que se incrementan continuamente y que se trasladan al consumidor. Bueno, en el campo de los productos industriales también hay notables incrementos y notables faltas. Junto a la inflación tenemos la escasez y hay que recordar que la inflación está generalmente asociada con la escasez de un producto, porque en la medida en que un producto, sobre todo de alto nivel de demanda, de alto nivel de consumo, falta, cuando la presión es muy alta sobre un determinado bien y ese bien falta, está fuera de los anaqueles y fuera de los mecanismos de circulación, pues el precio de los alimentos que quedan o del producto que queda tiende a incrementarse, tiende a subir, tiende a inflarse. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos escasez y tenemos, por lo tanto, inflación. El crecimiento durante el primer semestre de este año fue de apenas 0.7%. Eso significa que vamos a tener un decrecimiento en términos reales porque nosotros estamos creciendo anualmente, el crecimiento vegetativo de la población venezolana es de 2.1 o 2.2, lo cual significa que si sacamos el promedio, semestralmente la población del país crece 1% o 1.1. Y si el crecimiento fue 0.7, estamos colocados por debajo del nivel de crecimiento real de la población. Esto en términos económicos significa que el crecimiento per cápita, el crecimiento que la economía obtuvo por cada uno de los venezolanos que estamos en el país, fue decreciente, cayó, retrocedió. Es insuficiente para cubrir las necesidades del crecimiento vegetativo. Bueno, esto ya, con estos indicadores que yo les estoy señalando, ya notamos que hay una situación sumamente grave que se expresa en deterioro de la calidad de vida. El gobierno insiste en que el desempleo abierto se mantiene en niveles manejables, alrededor de 8% del desempleo. En lo que no insiste el gobierno, en lo que no subraya, es que el desempleo abierto hay que combinarlo con una cifra que es realmente alarmante, aterradora, que es el subempleo o el empleo informal, el empleo en el sector informal de la economía. Allí nosotros tenemos entre el desempleo abierto y el subempleo o empleo disfrazado o empleo informal, las distintas denominaciones que se utilizan, tenemos alrededor de 50% del total de la fuerza de trabajo del país. En este momento, para que ustedes sepan, tenemos unos 13.700.000 trabajadores que conforman la población económicamente activa, la PEA. Bueno, de esos 13 millones, 13.700.000, vamos a redondearlo en 14 para que facilitemos el cálculo económico. De esos 14 millones, 7 millones o están desempleados o están trabajando en empleos precarios, muy inestables, mal remunerados, la inmensa mayoría,
con poca seguridad social, por no decir ninguna, porque esos son trabajadores, muchos de los cuales no están amparados por las leyes laborales ni por ninguna forma de seguridad social. Sí es que tenemos más o menos la mitad de la fuerza productiva, de la fuerza económicamente activa de los trabajadores, lo tenemos en unas condiciones muy precarias. Por esa razón es que Venezuela está colocada entre los países con menos nivel de productividad laboral en América Latina y en el mundo emergente, en el mundo con una base industrial relativamente importante. Por eso vemos que la condición de los trabajadores es una condición muy inestable. A partir del 1 de mayo entró en vigencia el aumento de 25% para los trabajadores, que elevó el salario mínimo a casi 2.500 bolívares, pero esto ya ha sido barrido por la inflación, como les decía antes, especialmente en el ramo de los alimentos. Bueno, ¿cuál es la respuesta que da el gobierno frente a la inflación, frente al crecimiento sostenido de los precios, frente a la escasez, al desabastecimiento? Ha dado varios tipos de respuestas. Una de tipo económico, de orden económico, dice, bueno, vamos a importar más para cubrir las deficiencias del aparato productivo interno. Allí hay un cuello de botella importante. El gobierno no tiene suficientes divisas para importar. No estamos en el año 2009, 2010, en el cual ingresaban al país, vamos a decirlo en un término coloquial, montañas de divisas. Esta no es la situación de 2013. Los precios del petróleo se han estabilizado y han tendido a caer levemente, y el gobierno no tiene la producción petrolera que el país requiere, y por lo tanto no cuenta con las suficientes divisas para importar los alimentos que la población demanda. Allí hay un cuello de botella que el gobierno trata de ocultar. En el plano político, ¿cuál es la respuesta que el gobierno está dando? Una respuesta que es maniquea, yo creo que podemos calificar como muy torpe, propia de una mentalidad policial como la que tienen la mayor parte de los jerarcas que controlan el Ejecutivo Nacional. Y voy a referirme en este caso especialmente a gabinete económico, y dentro del gabinete económico a una figura que no es del gabinete económico, pero que tiene una influencia económica importante, que es el presidente del INDEPAVIS, del instituto que se encarga del control de precios. Domingo que pasó, hace 2 días, le concedió una entrevista a una periodista del diario El Nacional, en la cual decía que el INDEPAVIS es un órgano represivo del Estado venezolano y que aquí la inflación era producto de la falta de controles, que si hubiera los controles y se cumpliera cabalmente con ellos, no habría ninguna inflación, habría cero inflación. Bueno, este tipo de afirmaciones de carácter directamente punitivo, patibulario, donde amenaza continuamente a los empresarios y a los comerciantes, revela el escasísimo conocimiento que ese señor tiene del funcionamiento de la economía y sobre todo de la forma como se articulan los precios en una economía abierta, en una economía de mercado. El sistema socialista ha fracasado en todos los planos, pero ha fracasado especialmente en un punto sensible, muy sensible, que es el de la economía. Esta mentalidad policial cree que controlando los precios de los productos es posible lograr una simetría perfecta entre la oferta
de bienes y la demanda de bienes. Ese equilibrio, que es lo que permitiría la cero inflación, es posible lograrla no a partir de la producción en masa, en grandes volúmenes de bienes, sino a partir del control, de la regulación, de la intervención del Estado sobre los precios. Se imagina el señor Samán, que la economía es un mecanismo de relojería que puede ser intervenido por el relojero y que las manillas del reloj pueden manipularse al real saber y entender del orfebre o del artesano que maneja el reloj. Pues no es así, porque la economía no funciona de esa manera. La economía en buena medida responde a un orden espontáneo que se constituye de manera natural entre distintos agentes y factores de la sociedad. Entre esos factores son importantísimos los productores de bienes, son esenciales los productores de bienes y los consumidores, los demandantes. Pero para el socialismo no existe el concepto de consumidor, sino el concepto de agente, de demandante o de otra cosa, pero el concepto del cliente, el cliente que demanda calidad, que tiene las posibilidades y la libertad de escoger, de seleccionar entre distintas ofertas. Ese concepto de cliente que nace con la economía moderna, que nace con la economía industrial, capitalista, que es capaz de optar entre distintas marcas de cualquier cosa, de leche, de jabones, etc. Ese concepto de cliente no existe para el socialismo. Lo que existe es el concepto de un mero agente que consume bienes que le provee el Estado o le provee una compañía controlada por el Estado. Por eso es que ese señor tiene esa mentalidad policial, que lo único que ha hecho es arruinar la economía nacional, porque a partir de esa mentalidad policial, represiva, punitiva, se han cerrado empresas, se han confiscado con empresas productivas, se han nacionalizado o en realidad gubernamentalizado empresas que cotizaban al fisco nacional. Se ha atacado de manera despiadada a la economía privada y a la libre iniciativa. Se ha perseguido a los empresarios y por esa vía se ha castigado a los trabajadores, porque la política que castiga a los empresarios castiga igual o peor todavía a los trabajadores, porque el empresario provee trabajo, provee beneficios, por supuesto beneficios acordados con los sindicatos y con los trabajadores. Cuando se cierra una empresa no se castiga solo al empresario que la fundó y que la hizo prosperar, sino que se castiga fundamentalmente a los trabajadores. Y por vía indirecta se castiga al Estado, porque el Estado deja de recibir impuestos que la empresa productiva tiene que pagar. Bueno, entonces, frente a la crisis económica tan profunda que vive el país, frente a la debacle del socialismo del siglo XXI, expresado en las cifras del Banco Central de Venezuela en el informe correspondiente al primer semestre del año 2013, la respuesta del gobierno es la represión, los controles, los castigos, la persecución. Para ser justos con el gobierno, habría que decir que no todo el gobierno piensa afortunadamente como el señor Eduardo Samán. Él es una especie de figura paleontológica, de figura de museo que todavía existe, pero que tiene un enorme peso y que hace un enorme daño, no solamente al gobierno, sino que le hace un enorme daño al país. Afortunadamente hay posturas más conscientes
más racionales, que entienden que la economía es un juego o es un área en la cual participan distintos agentes con distintos intereses y que esos intereses pueden coincidir para mejorar la calidad de vida de la gente. Dentro del gobierno hay sectores que quieren llegar a acuerdos importantes con los empresarios, atraer capitales del exterior para que inviertan en Venezuela y dinamicen el proceso productivo. Quieren expandir la franja de servicios que se ofrecen en el país. Quieren ampliar la base productiva, modernizar la planta industrial que está sumamente deteriorada. Bueno, pero estos sectores, digamos, más modernistas y más moderados dentro del gobierno, están un poco acorralados por estas posturas radicales, maoístas, fanáticas, como las que expresa Eduardo Samán y otros grupos cheguevaristas y maoístas que tienen una vida muy activa dentro del gobierno. Esperemos que, por el bien del país, esperemos que las posturas más moderadas, esas que entienden que un país no puede tener 0.7% de crecimiento, que no puede tener 50% del sector de los trabajadores hundidos en la informalidad o en el desempleo, que Venezuela necesita de grandes capitales para dinamizar su infraestructura, su aparato industrial, modernizarse y convertirse en una potencia industrial y económica en general. Esperemos que estos sectores avancen porque el país requiere con urgencia que los pobres, especialmente los pobres, se reivindiquen, sean rescatados de ese lugar de postración, de inmensa miseria en el cual lo ha hundido este gobierno socialista. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, nos hemos concentrado en la materia económica que nos ha parecido fundamental, sobre todo en las implicaciones que tiene para la calidad de vida de los venezolanos. Hasta aquí llegan las reflexiones, mis reflexiones del día de hoy, y los invito para el próximo martes a esta misma hora aquí en www.visionglobal.net.be. Les recuerdo mi Twitter, @Trino Márquez,